Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Agradezco a la Universidad Americana UAM, a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, al Instituto Superior de Energía Renovable ISER y a Tecnosol por haber organizado este importante encuentro. Quiero agradecer también a todos los que están participando en este webinar, que lo hemos titulado Ventaja del uso de la energía solar en Nicaragua. Veamos el contraste de esta empresa petrolera que ahora está utilizando energía solar para hacer funcionar las bombas. Es decir, que la transición energética en el mundo ha comenzado. Cada día hay más conciencia en la necesidad de invertir en tecnologías de energía limpia y sostenible. Decimos que es sostenible porque no se agota y no pone en peligro la supervivencia de las futuras generaciones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son muy claros, ¿no? Habla de acceso universal. Habla de acceso universal, es decir, energía segura y moderna. Moderna para todo se refiere a la generación distribuida. Son los dos enfoques a los que nos debemos concentrar en el marco de la transición energética que vamos a hablar ahora, más que todo de la energía solar. Sabemos que la humanidad en los últimos 200 años ha dejado una huella tan negativa al medio ambiente que algunos científicos lo describen como la nueva era geológica, la era del impacto del ser humano sobre la Tierra, o mejor conocida como antropoceno. Desde el periodo preindustrial hasta la actualidad, las causas del antropoceno se pueden resumir en dos principales: el modelo de producción de energía y el modelo de consumo de los recursos. La energía producida a partir del petróleo, el carbón, emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global. Por otro lado, el crecimiento de la población necesita de una mayor utilización de los recursos naturales que en la actualidad sobrepasa la capacidad de la Tierra para regenerarlo. Estas acciones del ser humano provocan, entre otras consecuencias, cambios en el ciclo del agua, desequilibrio y destrucción de los ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos o la desaparición de los bosques. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿es posible frenar el devastador impacto que estamos causando sobre el planeta? Yo digo que sí. Aunque hay ciertas secuelas y es irreversible, todavía podemos mitigar en gran medida el daño provocado al medio ambiente. Para ello es necesario atacar el problema desde su origen. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, una de las soluciones es descarbonizando la economía y recurriendo a fuentes renovables y no contaminantes como el sol, el viento y el agua. También haciendo uso responsable y equitativo de los recursos naturales. Solo así se va a lograr un sistema más sostenible que pueda evitar que el antropoceno sea la última era de nuestro planeta. Bueno, vamos a hablar un poco del sector eléctrico. Sabemos que hay el marco legal en Nicaragua. Bueno, hay una gran cantidad de leyes. Está la ley 272, que es la ley de industria eléctrica. Bueno, hace poco salió una normativa de generación distribuida para autoconsumo, que no es más que los generadores distribuidos de generación renovable para autoconsumo, principalmente lo solar, ¿no? Ese es un acuerdo ministerial que salió hace pocos meses, que no es más que la normativa de generación distribuida renovable para autoconsumo. Esta normativa tiene por objeto establecer los requisitos, criterios, procedimientos, metodología y responsabilidades administrativas, técnicas y comerciales, tanto para la empresa distribuidora, para el nuevo generador distribuido renovable para autoconsumo con recursos renovables. Y tenemos la ley 532, que es la ley que promueve la generación eléctrica con fuentes renovables. Y ese tiene por objeto promover el desarrollo de los proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables. Después salió una modificación que extendió la ley 532 hasta el 2023 y hace poco que acaba de salir otra ley que no es más que reformar siempre la ley 532, pero lo que manda es a prácticamente le da un plazo de un mes para todos los generadores renovables para que renegocien sus contratos y de esta manera poder bajar la tarifa.
Eso es en resumen el marco legal que tenemos en el sector eléctrico en Nicaragua. Bueno, tenemos tarifas residenciales, comerciales e industriales. Hay una gran cantidad de tarifas. Aquí hice un resumen nada más de las tres principales. Los precios de la energía eléctrica en Nicaragua principalmente son muy altos. Aquí podemos ver los diferentes rangos, por ejemplo, de 0 a 50 kilos y así de 51 a 100 kilowatts. Y así, entre más se consume, es mucha más cara la energía. Por ejemplo, lo que consumen mayor a 500 kilowatt hora por mes, la energía le cuesta 40 centavos de dólar por cada kilowatt. Ya lo que consumen arriba de 1000 kilos ya anda costándole arriba de 45 centavos de dólar por cada kilowatt. Es decir, que es una gran cantidad de dinero y como podemos ver está bastante desequilibrado acá. Entre mayor consume, mayor gasta en energía. Entonces, esto hay que cambiarlo, pues. Esto es en el sector residencial. En el sector comercial estamos hablando de tarifa arriba de 25 centavos de dólar por cada kilo y en el sector industrial arriba de 20 centavos de dólar por cada kilo. Aquí los rangos son bastante parejos en relación al resto de los países, pero aún seguimos siendo más altos con relación al resto de los países de la región. ¿Por qué energía solar? Bueno, porque la energía solar. ¿Por qué energía solar? Bueno, los sistemas fotovoltaicos, mejor conocidos, son fáciles de replicar, son sistemas que ofrecen una fácil escalabilidad, ¿no? De las tecnologías de energía renovable, la solar es la que mayor compresión de precios presenta debido al desarrollo que se ha tenido en las diferentes tecnologías, principalmente en lo que es la tecnología de silicio cristalino. Las ventajas económicas, bueno, los sistemas generadores de energía pueden ser instalados en forma distribuida en la cual los edificios ya construidos pueden generar su propia energía sin necesidad de inversión en infraestructura adicional. La instalación es simple, los mantenimientos son mínimos, no hay piezas móviles, son de larga vida útil, además que son resistentes a las inclemencias del tiempo y sobre todo que hay una suavización de los picos de demanda, sobre todo para los que pagan demanda, cuando existe cierto grado de coincidencia entre el perfil de generación fotovoltaico y el perfil de consumo del cliente. Las ventajas sociales, bueno, que también la energía solar puede ser llevada a cualquier sitio, hasta el sitio más remoto, se puede llevar la generación fotovoltaica y además de eso que genera empleo, dado que la mayoría de los puestos de trabajo se generan en las áreas de destino de las instalaciones, ¿no? Siendo estas en muchas ocasiones en las áreas donde más se necesita. Entonces estamos hablando de electrificación rural para sitios donde no existe energía eléctrica. Y las ventajas ambientales podemos mencionar pues, que es una energía limpia y renovable, ya que se reduce o se elimina la emisión de gases de efecto invernadero. La generación de energía prácticamente silenciosa, no hace ruido, no consume combustible y es prácticamente inagotable. Hablemos un poco de los sistemas fotovoltaicos. Bueno, la palabra foto no es más que proviene de la palabra fotones, de los fotones de los rayos solares, y voltaico es de voltaje, es decir, que se produce un voltaje producto de los fotones de los rayos solares. Y un sistema fotovoltaico no es más que un conjunto de componentes que están conectados entre sí para producir electricidad a partir de la luz que proviene del sol. Las aplicaciones y usos, sobre todo acá en Nicaragua, ¿cuáles son? De los sistemas fotovoltaicos. Bueno, tenemos los aislados y los interconectados. En el caso de los aislados, hablamos de los sistemas sin batería o con batería. Los que son sin batería son principalmente los usos para bombeo de agua. Sabemos que el agua se puede almacenar en un tanque, entonces no necesitamos estar almacenando energías, porque podemos almacenar el agua. Y el agua, entre más sol hay, más agua se requiere, más energía se produce, entonces va muy acorde a la producción de electricidad. Entonces tenemos los aislados sin batería, principalmente para aplicación de bombeo de agua, y los con batería ya son las viviendas rurales, que por lo general que no gozan de energía eléctrica, o viviendas urbanas que no hay energía eléctrica, o lugares como o casas de playa, todo lo que es sistemas de refrigeración, cercos eléctricos, todas las aplicaciones
se pueden utilizar con batería, ¿no? Aislados quiere decir que no están interconectados a la red pública. Y tenemos los interconectados, que esta es una tecnología bastante nueva que salió hace pocos años, que no son más que los sistemas interconectados a través del centro de carga del inmueble, o sea, el panel principal de circuito, es decir, para los usuarios que ya tienen energía eléctrica y lo que quieren es reducir el pago de la factura de energía. Bueno, este es un sistema aislado, típico, son panel solar o módulo fotovoltaico, un controlador de carga con su batería, su inversor para elevarlo el voltaje, corriente directa, corriente alterna, para alimentar todos los aparatos en 110. Así que si tenemos bombillos en 12 voltios, pues se conectan directo. Esta es la forma típica de un sistema rural, ¿no? Aquí tenemos las diferentes aplicaciones, principalmente para vivienda, bombeo, refrigeración, picosistema, es decir, son pequeños sistemas de una lámpara para cargar celular y cercos eléctricos para controlar mejor el ganado. Esas son las aplicaciones típicas de un sistema solar aislado. Después tenemos los sistemas fotovoltaicos interconectados. Pueden ser para generación para autoconsumo, es decir, para una vivienda que ya tiene energía eléctrica y lo que quiere es ahorrar energía, o generación directa. Esto ya es más que todo para vender energía a la empresa distribuidora, ya es para dedicarse al negocio de la generación de energía. Ya son grandes plantas de generación, se requiere de una gran extensión de terreno, pues una manzana por cada mega, y así de esa manera puede generar la energía suficiente para inyectar toda esa energía a la red pública, o sea, venderla pues, a través de un contrato de compra-venta de energía. Esas son las dos aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Bueno, los paneles solares o los sistemas fotovoltaicos conectados a la red han sufrido un descenso en sus precios. Hace 10 años, un sistema solar fotovoltaico para autoconsumo costaba casi $5 por cada watt, ahora cuesta menos de $2. Es decir, que ha bajado bastante, sobre todo el panel solar. Un panel solar antes costaba $2.54, ahora cuesta menos de medio centavo de dólar por cada watt. Y esta es la composición de un sistema solar fotovoltaico interconectado. Tenemos el panel solar, esta es la parte de $2.54, eso costaba antes, $0.43 por cada watt de inversor, 0.7 la estructura y el resto, pues lo que es accesorios, mano de obra y otros. Esto es lo que costaba antes. De esta manera se compone o se descompone los precios de un sistema solar fotovoltaico para autoconsumo. Como les decía, costaba casi $5, ahora cuesta menos de $2. El panel cuesta ahora menos de medio centavo, 14 centavos de dólar por cada watt de inversor. Y así está la descomposición de cada uno de los componentes que componen un sistema solar fotovoltaico interconectado. Bueno, el potencial fotovoltaico que tenemos en Nicaragua, como podemos ver, toda la región del Pacífico se cuenta con más de 1.800 horas de sol, más de 1.800 horas de sol. Ya en el centro estamos hablando de casi 1.700 horas de sol y en el Atlántico 1.500 horas de sol. Entonces, las horas de sol son muy importantes porque esto es lo que nos va a determinar cuánta energía vamos a producir anualmente. Por ejemplo, si yo tengo aquí en la zona del Pacífico 1.800 horas de sol al año, si yo tengo una planta solar fotovoltaica de 10 kilowatts, es decir, que yo voy a producir 18.000 kilowatt horas al año. ¿Ya? Por eso es muy importante definir las horas de sol. Esas son las horas de sol máxima, es decir, a una intensidad de 1.000 watts por cada metro cuadrado. Bueno, la normativa de generación distribuida renovable en Nicaragua, ¿en qué consiste? Bueno, la generación distribuida, le llamamos distribuida porque está interconectada a la red de distribución, ¿no? Y el generador distribuido renovable para autoconsumo no es más que tiene dos elementos básicos, los paneles y el inversor. ¿Ya? Con la normativa, ahora todos los generadores distribuidos
pueden inyectar toda la energía sobrante a la red y que le sea reconocida, ¿no? Entonces, esos son los beneficios, ¿no?, del generador distribuido renovable. Primero, que reduce el gasto en la factura de electricidad, tomando en cuenta que Nicaragua tiene una de las energías más caras de la región, que ya lo miramos al inicio, y la energía que no utilicemos puede ser inyectada a la red. ¿Qué es lo negativo? Bueno, que hay que hacer un trámite que tarda de 20 a 30 días y hay que pagar pues por el medidor bidireccional. Ahora se colocan dos medidores, el medidor bidireccional y un medidor de generación. Antes, antes de la normativa, los medidores eran unidireccionales, es decir, que solo medían en una vía. Si el cliente absorbía de la red o entregaba a la red, el medidor siempre lo medía como que lo estaba consumiendo y en vez de que se le bajara la factura de energía, en muchos casos más bien se le aumentaba. La normativa, esta es la comparación, bueno, en Nicaragua, la inyección máxima que debemos de tener a la red tiene que ser igual a la potencia contratada, no hay tramitología gubernamental, hay que hacer un estudio de impacto a la red, sobre todo para las plantas grandes, y la solicitud del medidor tarda un promedio de 20 a 30 días. El cliente asume el costo del medidor bidireccional y sí hay beneficios fiscales porque los paneles solares están exonerados del IVA. Bien, el sector eléctrico actual es importante mencionarlo porque ahora con la aparición de los generadores distribuidos de generación renovable para autoconsumo, esto viene a cambiar un poco. Actualmente son grandes generadores que están muy lejos de la red de distribución, que a través de la empresa de transmisión toda esa energía es enviada a la red de distribución envía la energía a cada uno de los clientes. Ahora con los generadores distribuidos, renovables para autoconsumo, cada usuario genera su propia energía a través de los rayos solares, principalmente. Entonces, esto le trae beneficio al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque reduce las pérdidas, las personas tienen prácticamente control de su factura, porque en dependencia de lo que quieran ahorrar, es decir, si se quieren ahorrar un 20, un 30, un 50, un 80%, de esa manera invierte en el sistema de generación renovable para autoconsumo y así puede tener un mayor control de la factura de energía eléctrica. Aparte de que reduce las pérdidas por distribución, por generación, porque el generador está propiamente en el sitio del consumo. Y también la movilidad eléctrica es muy importante, sobre todo para los vehículos eléctricos. Eso reduce enormemente la importación de petróleo para el país. Buses eléctricos, carros eléctricos, todo esto vendría a modificar el sector eléctrico. Por eso le decimos que es el sector eléctrico del futuro. Hablemos brevemente del acceso universal a la energía. ¿Qué es el acceso universal a la energía? Bueno, que todos aquellos que no tengan electricidad deben de tener electricidad. Y eso es lo que se ha propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sabemos que en Centroamérica hay todavía 750.000 familias sin electricidad y lo que se pretende es llegar a toda esa gente a través de ya sea sistemas aislados, independientes, es decir, un sistemita o un sistema por cada vivienda, o a través de una micro red aislada, es decir, generadores en un sitio X, una pequeña red de distribución para llevarle la energía a cada uno de los clientes. El solar fotovoltaico, los sistemas conectados a la red, como les decía, bueno, ya sabemos cómo funciona, los paneles solares generan la electricidad a través de un inversor interconectado a la red, toda esa energía es autoconsumida, lo que haga falta se toma de la red y se sobra se envía a la red. Así es muy sencillo funciona, aquí podemos ver un diagrama de autoconsumo. La prioridad es el autoconsumo, por eso se llama generador distribuido, porque está conectado a la red de distribución, para autoconsumo con recursos renovables. Porque lo que se pretende es que toda la energía producida por los paneles solares sea inyectada al consumo y solamente tomar de la red el complemento. Por eso tenemos, y la empresa distribuidora
cuando uno solicita el medidor, ellos instalan dos medidores. El bidireccional, que es este, que es el que asume el cliente, que es el que mide la corriente que entrega a la red, y es el que mide la corriente que entrega a la planta fotovoltaica. Entonces, este es el medidor bidireccional y el medidor de generación, que es el que está midiendo la energía que está generando la planta fotovoltaica, es decir, los paneles solares y el inversor. Entonces, este es el autoconsumo, este es el consumo que viene desde la red eléctrica y esta es la inyección a la red. Así funciona, muy sencillo, es un complemento de corriente, se suman las corrientes. Si yo estoy demandando, por decir algo, 80 amperios hablando de corriente, y el generador fotovoltaico está generando 70, es decir, que yo solamente voy a absorber de la red la diferencia, es decir, solamente 10 amperios para completar el total de corriente que yo estoy demandando. El autoconsumo, bueno, si yo tengo una planta solar fotovoltaica, por decir algo, de 5 kilos, es decir, que la generación de la planta va a ser hasta un máximo de 5 kilos. Y esta sí va a ser la forma de generación. Comienza a generar a partir de las 7 de la mañana. Así se comporta la generación. Esta es la campana solar. Produce su mayor producción a mediodía, es decir, entre las 10 y las 2 de la tarde. Y después empieza a decrecer. Es decir, que toda esta energía producida es la que yo o la autoconsumo o la inyecto a la red. La idea es que el perfil de carga del cliente sea similar a la generación para que yo toda esa energía la pueda autoconsumir y no inyecte nada a la red. Bien, los módulos fotovoltaicos, bueno, es el principal componente de una planta solar fotovoltaica. Tenemos diferentes paneles solares. Los más comunes es el de silicio monocristalino o el de policristalino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Más que todo es el área que se requiere para generar. Por ejemplo, el módulo de silicio monocristalino requiere entre 7 y 9 metros cuadrados, va a depender de su eficiencia, ¿no? Entre 7 y 9 metros cuadrados por cada kilowatt pico de potencia que yo quiera producir. Ya el poli requiere un área, un poquito de área, un poco más de área, requiere entre 8 y 11 metros. Como pueden ver, si tenemos suficiente área, pues es despreciable si es poli o si es mono. Y ahí tenemos pues el de cobre indio, el de cadmio y el amorfo. Esto ya requiere mucha más área porque son menos eficientes. Ya requiere casi 20 metros cuadrados para producir un kilowatt de potencia pico. Los módulos fotovoltaicos que actualmente se están utilizando son los módulos entre 400 y 500 watts y vemos que la producción de corriente de un módulo va a estar en dependencia de la intensidad de radiación. Por lo general, la intensidad de radiación es de 1000 watts por cada metro cuadrado. Es decir, que el módulo fotovoltaico va a producir su máxima capacidad de corriente cuando la intensidad de radiación sea de 1000 watts por metro cuadrado. Es decir, un módulo fotovoltaico de 400 watts produce hasta un máximo de 10 amperios. Claro, a 1000 watts por cada metro cuadrado. Y el voltaje se va a ver afectado por la temperatura. Si estamos a 25 grados, va a producir hasta 50 voltios. Si estamos a 50 grados, se reduce el voltaje a 45 voltios. ¿Ya? Entonces, entre más intensidad de radiación produce más corriente y a mayor temperatura se reduce el voltaje. Es decir, que nosotros estaríamos, como estamos arriba de 25 grados, estamos en casi 40 grados, estaría el voltaje produciendo. El voltaje sería más o menos 45 voltios para un panel de 400 y la corriente sería casi de 10 amperios. Es decir, que el producto de la corriente por el voltaje nos va a dar la potencia, que son los 400 watts que produce un módulo fotovoltaico de ese tamaño. Este módulo fotovoltaico es de 2 metros cuadrados. Es decir, que para producir un kilo yo me voy a necesitar prácticamente casi 3 paneles, ¿no? Que serían 1000 watts. Un kilo son 1000 watts. Los tipos de inversores, bueno, ya sabemos que son los inversores autónomos, esto para los sitios donde no hay energía eléctrica, los inversores cargadores, le llamamos los sistemas de respaldo para los sitios donde mucho falla el fluido eléctrico y lo que yo quiero es tener un respaldo. Es decir, para cuando se vaya la energía eléctrica, estos entran a funcionar, esto trabaja con un banco de baterías.
y los inversores interconectados, que son prácticamente para ahorro de energía. Prácticamente estos trabajan sin batería y lo que hace es lo que ya vimos, pues, agarrar toda la energía producida por los paneles y lo sincroniza con la energía de la red pública. La energía solar fotovoltaica conectada a la red, bueno, ¿qué lleva? Son dos elementos básicos, como lo hemos visto, los paneles fotovoltaicos, que tienen una garantía de generación hasta de 30 años, y los inversores de autoconsumo, que son de diferentes marcas, de diferentes procedencias. Tenemos de procedencia china, de Alemania, austriaca. ¿Y cuál es la ventaja o el beneficio del uso de la energía solar fotovoltaica? Bueno, ya lo podemos ver, prácticamente es la parte económica, porque podemos tener un control de la factura de energía eléctrica, eso es muy importante. Y también el beneficio al medio ambiente. El beneficio al medio ambiente, y estamos al día con la tecnología, estamos generando nuestra propia energía, estamos beneficiando al sector eléctrico porque estamos reduciendo las pérdidas, estamos dando el ejemplo y sobre todo pues que estamos beneficiando la economía del usuario, de ya sea del negocio, de la industria o de la residencia. Por ejemplo, una residencia que consume un promedio de 300 kilowatts puede instalar una planta solar fotovoltaica de 2 kilowatts pico. Una planta solar de 2 kilowatts pico produce en un mes 280 kilowatt hora. Esto le permite un ahorro de $84 al mes. ¿Y en qué consiste? ¿De qué está compuesto una planta solar fotovoltaica de 2 kilos? Bueno, está compuesto de 6 paneles, aquí puede ser de 400 watts, un inversor de 2 kilos, todos los accesorios eléctricos y la mano de obra. ¿Cuál es la inversión que hay que hacer? Bueno, andar rondando los $2.800. Esto le va a traer un beneficio, que es un ahorro mensual de $84. Si el cliente antes consumía 450 kilowatt hora al mes, ahora solamente va a pagar prácticamente, va a reducirse 280 kilowatt hora al mes. Es decir, que solamente va a pagar $51. 450 que consumía antes, menos los 280 que va a producir la planta solar fotovoltaica, prácticamente solamente va a pagar la diferencia. Es decir, si antes pagaba, ahora va a pagar $135. $135. Esto es lo que paga actualmente para 450 kilowatt hora mes, considerando 30 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Es decir, si nosotros multiplicamos los 450 por .30, me va a dar esto. Ahora solamente voy a pagar $51, que va a ser la diferencia de los 450 menos los 280, que se va a ahorrar, solo pagaría $51. Es decir, que el ahorro mensual va a ser de $84, la inversión es de 2.000, es decir, si nosotros sacamos la relación de lo que invierte contra lo que se ahorra anualmente, prácticamente la inversión la recupera en menos de 3 años. Es decir, que en 25 años va a tener un ahorro de más de $22.000. Aquí tenemos la matriz energética de esta residencia, prácticamente el 62%. Prácticamente proviene del sol, que son los 280 kilowatt hora mes, y 38% lo va a obtener de la red pública. Aquí podemos ver, antes pagaba $135, ahora solamente va a pagar $51. Y lo novedoso de esto es que de este ahorro, pues esa es la cuota para pagarle al banco, por ejemplo. Este es el flujo de esa misma plantita solar de 2 kilos. Esta planta solar acá en Nicaragua va a producir al año 3.360 kilowatt hora al año. Es decir, el primer año, todos los años va a producir un aproximado de 3.360 kilowatt hora al año. Multiplicado por la tarifa, se va a ahorrar prácticamente $1.000 al año. Y este es el flujo. Este fue lo que invirtió y vamos restando los ahorros. Al final se hace un flujo positivo en el año 3, ¿no? Y estos son los flujos, bueno, más de $22.000 en los 25 años. Y así tenemos para el sector comercio. Un comercio anda un promedio entre 40 y 60 kilowatts de potencia pico. Se requieren aproximadamente 150
paneles solares de 400 watts para producir 60 kilowatts. Tiene un ahorro de más de casi 8.000 kilowatt hora al mes, es decir, un ahorro anual de $22.000, y requiere de 150 paneles de 400 watts, 5 inversoras de 10 kilos y todos los accesorios eléctricos para una inversión de casi $60.000. Y aquí podemos ver el ahorro que tendría. Antes pagaba $2.400 para un negocio o un comercio que consumía 10.000 kilowatt hora al mes. Por esa energía pagaba 2.400, ahora solamente va a pagar 564, que no es más que la diferencia de los 10.000 que pagaba antes, restándole los casi 8.000 que va a generar la planta fotovoltaica, es decir, que ahora solamente pagaría $500. Es decir, que tiene un ahorro mensual en dólares de $1.800 contra los 2.400 que pagaba antes. Claro, tiene que hacer una inversión de casi $60.000, pero si sacamos la relación de los 60 contra los casi $2.000 que se ahorra mensualmente, entonces la inversión se recupera en menos de 3 años. Tiene un ahorro en los 25 años de casi $500.000. Aquí podemos ver lo que pagaba antes, lo que paga ahora, solo apenas $500, y esta es la matriz energética del negocio, pues se ahorra un 77% y obtiene de la red solamente un 23%, que es el consumo prácticamente de la noche. Como sabemos, los negocios, el mayor consumo es durante el día. Por eso es que el ahorro es mucho mayor. Ahora, si el consumo del día es de un 90%, entonces el ahorro sería mucho mayor. La idea es producir todo lo que consume durante el día, sobre todo de las 9 a las 4 de la tarde. Y este es el flujo. Lo mismo, una planta solar de 60 kilos produce 91.000, casi 92.000 kilowatt hora al año, multiplicado por la tarifa, provoca un ahorro de $22.000. Ahí se tiene que hacer una inversión de casi $60.000, va restando los ahorros y podemos ver pues, que prácticamente el flujo positivo se hace en el año 3. Podemos ver las diferentes facturas de clientes o de usuarios que ya han instalado, por ejemplo, un cliente que instaló una planta solar que antes consumía casi más de 10.000 kilowatts, ahora está solamente consumiendo 400 kilowatt hora. Entonces, aquí podemos ver que uno tiene el control de su factura. ¿Ya? Entonces, aquí este cliente pues, ha reducido enormemente, más del 50%. ¿No? Pasó de 10.000 kilos a solo 400 kilos. Y así, por ejemplo, tenemos una industria, ya una industria pues requiere de una planta solar fotovoltaica mucho mayor. Aquí ya requiere de una planta solar de 1.300 kilowatt pico, o es decir, 1.3 megawatt pico. Ya este usuario, que es una industria, ya tiene una planta de 1.3 mega, prácticamente produce en un mes casi 166 kilowatt hora. Es decir, que se ahorra en un año $377.000. Y una planta solar industrial de 1.3 mega requiere 3.250 paneles de 400, requiere 3 inversores de 100 kilos, todos sus accesorios y su mano de obra requiere una inversión de aproximadamente $1.000.000, pero vemos que la recuperación se hace muy rápido también, obtiene ahorros muy importantes. Estamos hablando que si antes pagaba $47.000, ahora solamente va a pagar $16.000. Aquí tenemos la matriz de esta industria. Este es el flujo de la industria. Prácticamente en el año 4 ya se hace positivo el flujo. Y obtiene ahorro arriba de $8 millones en los 25 años. Aquí podemos ver en la industria que antes pagaba prácticamente aquí podemos ver casi 125.000 kilowatt hora al mes, ahora solamente consume
75.000. También tenemos los sistemas solares fotovoltaicos que le llamamos híbridos, es decir, los que llevan batería. Entonces, el uso de la energía solar en Nicaragua es de gran beneficio porque podemos utilizarlo en los negocios para autoconsumo, porque el mayor consumo es durante la noche, perdón, durante el día. En las residencias, sobre todo para las residencias donde el mayor consumo es en la noche, entonces ahí conviene tener los sistemas solares híbridos. El sistema solar híbrido funciona de la siguiente manera. Bueno, el panel solar produce toda la energía. El inversor prácticamente carga la batería y a su vez inyecta toda la energía producida al consumo. Es decir, que si el perfil de carga de la residencia es de esta manera, es decir, el mayor consumo es durante la noche, entonces lo que hace el inversor es guardar toda esta parte en el banco de batería para ser usada durante la noche. Y así se obtiene ahorro durante el día y durante la noche. Entonces son muy útiles para residencias. Entonces un sistema solar híbrido que lleva lo mismo, lleva paneles, inversores y baterías. Pueden ser baterías AGM, mejor conocida como de electrolito absorbido en una esponja, o baterías de nanocarbón. También ya para usos industriales se requieren las baterías de litio, ya sería, por ejemplo, la batería Tesbol o la batería Simplify, o diferentes baterías que han salido en el mercado. Entonces, un sistema solar fotovoltaico híbrido, ya la inversión es un poco mayor. Por ejemplo, para una residencia que consume lo mismo, 450 kWh mes, si ponemos una planta solar de 3 kW, es decir, 9 paneles solares de 370 o de 400, con 4 baterías y un inversor de 5 kilos, yo voy a obtener un ahorro prácticamente de 420 kWh mes. Ya, aquí el ahorro es mucho mayor, porque se ahorra en el día y en la noche. Tiene un ahorro de 126 dólares al mes. Aquí tenemos que actualmente un cliente que consume 450 kilos paga 135 dólares, con el sistema solar fotovoltaico de 3 kilos híbrido solamente va a pagar 9 dólares. Estamos hablando de 450 que pagaba antes, contra el ahorro, que son 420 kWh mes, solamente va a pagar 30 kilos, son 9 dólares. Entonces el ahorro mensual es de 126 dólares, la inversión es de 6.000 dólares, es decir, recupera la inversión en 6 años. Aquí la inversión es un poco mayor debido a la inversión, porque hay que agregar el banco de batería. Pero si observamos la matriz energética, prácticamente se obtiene el 93% de los rayos solares. Antes pagaba 135 dólares, ahora solamente paga 9 dólares. Y este es el flujo. Aquí hicimos una comparación porque la batería se cambia cada 5 años. En el caso de la AGM, esto cuesta el banco de batería de 4 baterías de 200. Entonces cada 5 años hay que hacer la inversión, por eso el flujo cambia un poco. Pero aquí tenemos pues un flujo de los 25 años de más de 22.000 dólares. Si lo hacemos con baterías de nanocarbón, la inversión se eleva a casi 1.000 dólares. El flujo cambia porque la inversión solamente en batería va a ser cada 10 años, porque la batería de nanocarbón se cambia cada 10 años. Solamente van a haber 2 cambios de batería en el plazo de los 25 años. Y tenemos un flujo de caja acumulado de 25.000 dólares contra 22.000 dólares que teníamos con el otro tipo de batería. Bueno, este es un ejemplo de una factura de un sistema híbrido que el cliente antes pagaba prácticamente 12.000 córdobas, ahora solamente paga 70 córdobas. Este es un sistema híbrido industrial. Un sistema híbrido industrial pues requiere de una inversión de $1,500,000. La recuperación se hace en menos de 6 años. Si el cliente antes pagaba 31.000 dólares, esta es una planta solar fotovoltaica de casi medio mega, son de 488 kilowatts de potencia. Esta es la generación estimada en el año, prácticamente 765.000 kilowatt hora. Esta es la inversión.
Y si nosotros porrateamos el costo de la energía en los 20 años, prácticamente viene costando 10 centavos de dólar por cada kilowatt. Esa sería la tarifa, 10 centavos. Si tenemos en una industria, si el perfil es de esta manera, prácticamente todo este pedazo de energía que es producido por los paneles solares, el inversor lo que hace es guardarlo en un banco de batería para ser usado en la noche, sobre todas estas horas, de las 6 a las 10 de la noche. El sistema solar fotovoltaico híbrido industrial pues requiere de paneles solares, puede combinarse con un generador de diésel o con generadores eólicos. Todos los inversores de autoconsumo, toda esa energía la manda al consumo. También esa energía la manda a los inversores de almacenamiento para almacenarlo en batería. Y a través de los sistemas de comunicación puede estar monitoreando la generación, monitoreando el consumo. También los sistemas pequeños de autoconsumo e híbrido también pueden ser monitoreados, ya sea en el celular o en la computadora. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que desde el punto de vista ambiental, bueno, el cambio climático es una realidad. Necesitamos tomar medidas que ayuden a mitigar el cambio climático. El acceso universal y la generación distribuida son parte de las medidas para lograr reducir el calentamiento global. Solo de esa manera vamos a reducir el calentamiento global. Sabemos que compartimos un solo planeta, queremos tener un planeta sano, libre de emisiones, de efecto invernadero, y toda la región pues cuenta con suficiente recurso solar como para aprovecharlo para generar nuestra propia energía y de esa manera tener un control sobre la factura de energía eléctrica. La parte tecnológica, bueno, sabemos que la transición energética que estamos viviendo debe ir acompañada de asistencia técnica y capacitaciones que permitan al usuario tener una mayor seguridad en el uso de los sistemas solares fotovoltaicos. Los vehículos eléctricos, como vimos, pueden desarrollar un rol muy interesante en el desarrollo del almacenamiento móvil. Buses eléctricos, vehículos eléctricos, eso van a reducir lo que es la importación de petróleo, sobre todo para nuestro país que no es productor de petróleo. Los generadores distribuidos con almacenamiento, sobre todo los sistemas solares híbridos con almacenamiento, es decir, con batería, y los software de comunicación que se han venido desarrollando, van a permitir un desarrollo mucho más amplio para el sector industrial, sobre todo la industria que consume grandes cantidades de energía, sobre todo en la noche, y para la residencia. El conocimiento de las tecnologías y la buena coordinación entre los diferentes agentes de mercado va a ser la clave para la rápida diseminación de la tecnología solar fotovoltaica. En la parte legal, bueno, ya sabemos que las instituciones públicas y privadas deben desarrollar normas, leyes y mecanismos que sean ágiles de aplicar para de esta manera lograr la transición de una forma rápida y efectiva. Y en la parte financiera se requiere porque el financiamiento de los productos verdes debe ser de forma ágil y oportuna para permitir el incremento de los sistemas de energía limpia y sostenible. El financiamiento tanto de los generadores distribuidos como las empresas proveedoras debe ser rápida y económica. Van a ser la piedra con el que se va a fundar la transición energética. Estas son algunas plantas solares fotovoltaicas que se han instalado en Nicaragua. Podemos ver el beneficio que se obtiene, pues ya estamos claros que es el ahorro en energía, porque esta planta solar fotovoltaica, que es de casi 400 kilowatts pico, va a generar en un año casi 600.000 kilowatt hora, es decir, 600 megawatt hora al año. Y esto reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una planta de casi 400 kilowatt pico va a reducir o va a dejar de emitir a la atmósfera 600 toneladas de CO2 al año. Entonces tenemos un beneficio económico porque esta energía se convierte en dinero multiplicada por la tarifa y aparte de eso tenemos un beneficio ambiental porque estamos dejando de emitir a la atmósfera casi 600 toneladas. Y así tenemos diferentes plantas solares fotovoltaicas que se han venido instalando en diferentes sitios,
tanto hoteles, escuelas. Por ejemplo, esta planta solar es de casi 300 kilos, va a reducir casi medio mega al año y tenemos una reducción de casi 480 toneladas de CO2. Y así tenemos diferentes aplicaciones. Estas son unas tiendas. Este es un banco que deja de generar prácticamente, o genera la planta fotovoltaica, casi 220.000 kilowatt-hora al año, 220 toneladas de CO2. Y así este es un colegio, es una cooperativa de leche para uso productivo. Aquí se ahorra o deja de emitir a la atmósfera, no es 93 toneladas. Genera esta planta solar de 60 kilos prácticamente 94.000 kilowatt-hora al año. Aquí tenemos una librería, una escuela, una granja, y así tenemos pues diferentes plantas que ahora están generando su propia energía. Esta es una estructura para techo, es una casa, un sistema residencial de 10 kilos. Esta planta solar de 10 kilowatt pico genera casi 15.000 kilowatt-hora al año y deja de emitir a la atmósfera 14 toneladas de CO2. Entonces, como podemos ver, el uso de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo es muy útil para el país, para el usuario, para el medio ambiente. Es muy fácil de calcular una planta solar. Por ejemplo, en esta factura tenemos un consumo de 200 kilos. Este cliente o este usuario de la energía paga 1.700 córdobas. La forma de calcular la planta solar para ese cliente que consume prácticamente 200 kilowatts al mes es muy sencillo. Simplemente el consumo lo dividimos entre entre los días al mes, que son 30 días, para calcular el consumo diario. El consumo diario dividido entre las horas de sol nos va a dar la potencia de la planta solar que nosotros necesitamos implementar para provocar un ahorro del 100% en este caso. Claro, si el consumo, todo ese consumo no es durante el día, entonces tenemos que calcular, vamos a suponer de que si todo se consume, ese sería el cálculo. Si no todo esto se consume, entonces tenemos que estimar y decir, bueno, de estos 200 voy a estimar que la mitad se consume durante el día. Entonces yo tengo que calcular la planta solar para ese porcentaje, es decir, para 100 kilowatts. Pero aquí estamos suponiendo de que todo se va a consumir durante el día y eso nos va a dar el número de paneles. Vamos a ver el número. Por ejemplo, esa factura que es de 213, asumimos que todo se va a consumir durante el día. Vamos a asumir que es un negocio donde toda la energía se consume. Los 203 entre las 30 horas de sol me da una planta, un consumo de energía por día de 7 kilowatts. Esos 7 kilos dividido entre las horas de sol, entonces me va a dar una planta de 1.5 kilowatts. Esa es la planta solar que yo requiero implementar para ahorrarme 200 kilowatt-hora al mes. ¿Cuántos paneles voy a requerir? Bueno, la potencia dividido entre la potencia de cada panel y me va a dar que son 4 paneles lo que voy a requerir. Y con eso me voy a ahorrar prácticamente los 1.600 Córdoba que yo estoy pagando actualmente por ese consumo de energía. Muchas gracias. Si tienen pregunta, alguna duda, pues con gusto pues puedo responderla.